Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada y compañeros. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, gracias. El día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación, factores de suicidio en adolescentes. Está conformado por Andrea Canoí, por Jessica Reyes, por Shirley Galindo, por Saraí Galindo y Maylini Hernández. Y por mi persona. Bueno, el planteamiento del problema fue determinar los principales factores predisponentes del suicidio en adolescentes. Los objetivos de la investigación, el objetivo principal de nuestra investigación fue determinar los principales factores predisponentes del suicidio en adolescentes. Los objetivos específicos fueron analizar y comprender el por qué los jóvenes se suicidan o qué es lo que los motiva a hacerlo. ¿Qué factores influyen en el suicidio, como traumas de la niñez, problemas familiares, adicciones o el hecho de entrar a la etapa de la adolescencia o familia disfuncional? Bueno, entonces, en nuestra justificación, el intento de suicidio adolescente tiene una afección interesante, ya que enfrentan diversos problemas y que en ocasiones no cuentan con una buena orientación, ya sea por parte de la familia, o no tienen buena comunicación con sus padres, o con el personal académico y la sociedad en general, tomando en cuenta que la etapa de la adolescencia es muy susceptible a cambios de temperamentos y actitudes, por la cual la investigación se basará en encontrar esos factores psicológicos que conducen a la persona a tomar la decisión extrema de quitarse la vida. Nace la importancia de esta investigación, ya que el suicidio es un grave problema de salud pública que se debe de atender y que cada vez alarma y preocupa a la sociedad, ya que piensan que esa es la única solución para resolver sus problemas. Tenemos también cómo se realizó la investigación por medio de encuestas que se les pasó a los profesionales de la salud mental. También, ¿qué se descubrió? Descubrimos que el mayor número de suicidios en adolescentes es por trastornos mentales como ansiedad, depresión, factores de riesgo familiar y contextual, orientaciones sexuales, acoso, etc. En esta investigación, ¿qué clase de problemas se estudió? Pues estudió el suicidio en los adolescentes y sus factores. ¿Qué motivó la investigación?
Nosotros al principio de la investigación, de elegir el tema, pues nos preguntábamos, teníamos eso de por qué por qué las personas llegan a cometer ese acto. Nos intrigaba mucho saber cuáles eran los factores y por qué lo hacían, qué los motivaba. ¿Y qué debe de entender el lector con esta investigación? ¿Qué deben de entender todos ustedes acerca de nuestra investigación? Es que los factores de riesgo más importantes en la conducta suicidia son los trastornos mentales, la falta de la comunicación entre padres e hijos. Y tenemos también cómo va a servir esta investigación. Esta investigación nos va a servir para verdaderamente comprender y poner énfasis en este tema, en tener el conocimiento sobre los factores que intervienen en el suicidio y sobre las prevenciones o precauciones que hay que tener en cuenta y cómo tratarlas, ya que este tema es muy importante y que se debería de saber y tomar mucha importancia, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. La investigación fue viable, pues se dispuso de los recursos necesarios para llevarla a cabo, como acceso a encuestas que reflejaron los factores que conducen al suicidio en los adolescentes. Además, se cuenta con acceso a información primaria, tanto de libros, revistas o artículos. El estudio poblacional se realizó en 50 profesionales de salud mental. El grupo cuenta la posibilidad de contactar a 50 profesionales de la salud mental aproximadamente. En el marco teórico, en el marco teórico se hace un resumen de los temas descubiertos más importantes de la investigación, como lo del pasado, y se señala lo más importante actualmente. Como un tema importante es el suicidio, pero en la teoría sociológica, que nos muestra a un personaje importante que es Emily Durkheim, que investiga 4 tipos de suicidios desde la perspectiva sociológica, que es el suicidio egoísta, el suicidio anómico, el suicidio altruista, el suicidio realista. En el marco teórico se trata de comentar las teorías que se manejaban en los estudios previos y también de señalar algunos de los personajes más destacados que nosotros investigamos. También otro tema importante es la teoría psicoanalítica del suicidio. Aquí hay otro señor importante que es Salman Borenstein, que es el estudio del trastorno límite de la personalidad del suicidio. Y también pusimos sobre la teoría de vulnerabilidad genética, que esas entran en las teorías biológicas genetistas, que son factores de riesgo individuales, factores de riesgo familiar y contextual, historia de maltrato físico o abuso sexual, orientaciones sexuales, acoso por parte de iguales, fácil acceso a armas o medicamentos tóxicos, que estos son los factores que llegan a afectar a los adolescentes. La investigación tuvo un alcance explicativo, ya que este tipo de alcance busca el porqué de los hechos estableciendo relaciones de causa y efecto, que aplicaríamos debido a que buscamos los factores que llevan a las personas que cometen el acto de suicidio y que pueden llegarse hasta a través de diseños experimentales y no experimentales.
El método de la investigación que utilizamos, el diseño, fue la investigación explicativa y el método, el instrumento fue la recolección de datos, que fue por medio de una encuesta que se les dio a profesionales de la salud mental. Dentro de nuestra investigación recabamos diferentes datos cualitativos a través del instrumento que se les compartió a los profesionales en psicología, llegando a la conclusión que un 80% de los jóvenes llegan a cometer el suicidio por traumas en la niñez debido a los problemas de violencia en la familia y problemas de su vida cotidiana, orillándolo a cometer suicidio. En muchas ocasiones, el sexo masculino es el más vulnerable a cometer este tipo de suicidio en edades de 11 a 22 años, debido a que se abruman tanto y piensan en acabar con su vida, mientras que las mujeres todavía lo piensan y ven las consecuencias que esto podría traer. El suicidio se puede prevenir tomando en cuenta las actitudes de alerta en el adolescente, dando la atención adecuada y brindándole apoyo como profesionales en la salud mental. Dentro de los datos significativos encontramos lo que es la violencia intrafamiliar, traumas de la niñez, consumo de drogas y noviazgo. Dentro de las categorías tenemos lo que son los adolescentes entre los 10 a 22 años que se suicidan por violencia intrafamiliar o por no ser aceptados en la familia o sociedad. También tenemos lo que es el consumo de drogas, que les afecta de una manera emocional, que los motiva o que los insta a actuar de esta manera y cometer lo que es el suicidio. La hipótesis de investigación es que las personas que tienen muchos factores de riesgo y pocos protectores tienen más probabilidades de suicidarse, ya que se cree que los factores que intervienen en la decisión de las personas que se suicidan son por trastornos bipolares, depresión, consumo de drogas, alcohol, así como también problemas personales. Discusión de los resultados. Según la investigación presente, nuestro método para la recolección de datos y el recabar información sobre la identificación de los factores que conducen al suicidio en los adolescentes fue efectuada por medio de los datos cualitativos, el cual fue aplicado por medio de un instrumento que se compartió a los profesionales de la psicología. Para poder nosotros obtener esta información tuvimos que recabar ciertos datos, ¿verdad? Datos específicos directamente de los profesionales, los cuales fueron compartidos por medio de una encuesta que fue realizada en este caso de forma electrónica, ¿verdad? Para poder nosotros obtener esta información. El cuestionario nos permitió recabar información confiable de los profesionales de salud mental, el cual nos dio la pauta que el porcentaje de suicidios equivale a un 80% de la población en adolescentes comprendidos entre las edades de 11 a 22 años, el cual fue efectuado por una serie de preguntas dirigidas al profesional de una forma puntual y concisa, dándonos los resultados que ahora se muestran en la descripción de la investigación, ya que todos fueron respondidos, en su mayoría coinciden. Uno de los problemas que quizás no nos afecte en el tiempo en el que se tuvo para efectuar la recolección de datos.
ya que fue muy corto el tiempo en el cual nosotros nos impidió recabar de ellos más información, ¿verdad? Como para poder nosotros aportarlo a la investigación y que fuese más fuerte el porcentaje que nosotros estuviésemos dando. ¿Por qué es importante observar y poner atención? En este caso, ¿por qué es importante? Todos nos preguntamos qué podemos observar nosotros en este caso, ya sea familia, si fuésemos padres, ¿qué tan importante es que nosotros observemos las actitudes, en este caso, si fueran padres de nuestros hijos? Tan importante es si en este caso fuésemos hermanos, el poder conocer nosotros cómo actúan las personas que nos rodean, y máxime sabiendo si es familia, ¿verdad? En este caso, ¿qué tan importante es observarlos? Acá todavía nos preguntaríamos, ¿se puede prevenir el suicidio? Parte de ello creo que influye mucho las emociones de las personas que nos rodean, ¿verdad? En este caso nuestras familias, y por ende a los adolescentes a quienes nosotros estuvimos investigando. ¿Qué tan importante es observarlos? El suicidio se puede prevenir tomando en cuenta las actitudes y señales de alerta que en este caso el adolescente demuestra. La atención adecuada y en este caso brindándole el apoyo como profesionales de la salud mental. Estas partes podemos nosotros prevenirlas. Si nosotros como profesionales, ¿podemos nosotros prevenir eso o podemos nosotros llegar a un punto de poder detectar ese suicidio? Sí se puede hacer, dándoles la atención adecuada para que nosotros podamos recabar la información necesaria. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la entrevista. La entrevista es algo que nosotros podemos venir y cuando nosotros lo hacemos a profundidad, no solo se investigan los datos personales, no solo se investiga eso, sino que se investiga más a fondo en la familia, más a fondo en lo profesional, más a fondo en este caso de ellos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué deciden? Datos significativos. En este caso, ¿cuáles son los datos que pueden afectar? En este caso, como nosotros lo estábamos investigando, eran los factores. ¿Qué datos son? La violencia intrafamiliar, los traumas en la niñez. Esto puede afectar demasiado. ¿Por qué puede afectar? Porque en este caso, cuando son traumas de la niñez, son traumas no superados. Son traumas que posiblemente pueden afectarles. El no habernos tratado bien desde el inicio, el no ponerles atención. En este caso también puede afectarles como traumas de la niñez que no hayan sido, aparte de atendidos por su familia, ni tampoco atendidos por sus maestras. A las personas, o en este caso a los niños que sufren de bullying, ellos tienen traumas muy grandes que no son superados. Obviamente, los adolescentes pasan por un ciclo en el cual sí son muy afectados porque no saben qué es lo que quieren, están empezando a conocerse. La personalidad se va desarrollando en una cierta edad. Esa edad en la cual la personalidad se desarrolla es donde ellos no saben ni siquiera qué es lo que quieren, no saben ni siquiera cómo van a ser, ¿verdad? Entonces, parte de ese ciclo, parte de esa brecha es la que a ellos les genera confusión. En este caso, esos traumas pueden ser superados siempre y cuando sean tratados. El consumo de drogas, eso también puede ser afectado. ¿Cómo puede ser afectado? En su ambiente, con quienes se relaciona, quiénes son sus amigos. Todo eso viene afectado en su círculo, no solo familiar, sino que social. Eso viene a afectar bastante. Según el instrumento que nosotros utilizamos, fue por medio de un cuestionario que ya les había comentado. Estas son las gráficas que se muestran que no hay diferencia en cuanto a las preguntas que nosotros realizamos, no hay mucha diferencia porque todos coincidían casi. En el que está en azul, ahí demuestra cuál es el porcentaje de suicidios en ellas. Y en los hombres, que ya lo habían mencionado de igual manera, es el mayor porcentaje que tienen, porque a ellos les cuesta mucho expresar sus sentimientos y sus emociones. ¿Por qué? Porque hay un margen que dicen, los hombres ellos no lloran, ellos no se expresan. Entonces, todo eso nosotros como sociedad nos vamos marcando. Y eso es lo que viene a afectar a la hora de venir ellos y querer expresarse. Eso fue todo. Muchísimas gracias.